Buenos días, Twitter. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Muy buenos días. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de Saramago, en Tías, Lanzarote. ¿Nos tomamos un café? Shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. Dice Tony Matarín en Twitter, dice, un café, una tostada, la cafetera, para hacerlo perfecto. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Fernando. Borja Zapardiel dice, vamos a comernos el martes, pero antes un café con sacarina, escuchando a los compañeros de la Resistencia en Radio Cable. Juan Luis dice, esperando a Radio Cable como el primer café de la mañana cuando hay sueño. Muchas ganas. Anselmo Bernal dice, con el café cargado y listo, y Hardy Useful. Posiblemente la Resistencia cafetera ya se componga de 4.000, uno de los pocos casos donde todo va de la mano. Gracias, Hardy. Un abrazo, menudo tiarro. Y dice Alicia que se nos amontona el trabajo, sol, detenciones, malos modos, empujones. Esta es la España de hoy. Buenos días, comandante Berlín. Buenos días, compañero Fernando. La Resistencia. Alerta, dice José Manuel Martínez. Buenos días, su comandante, amigo, general. The color-coded town, they had one rule, no grays allowed, it was a great... Me ha pasado una cosa verdaderamente notable. No compliments, a stranger to the town, he came and met a girl that very few would say is worth thinking of. Still he fell in love, and he brought her flowers every day. Bueno, ¿cómo están las cosas? Hoy es 25 de marzo de 2014, cuaderno de bitácora. Ayer recibimos algunas críticas, hubo gente que escribió que dijo, es que sois unos iconoclastas, es que ni siquiera perdonáis un día como el del velatorio de Suárez para cuestionar las cosas. Yo no quiero, y lo dije ayer, no quiero que se me entienda mal, las críticas a la sobredosis de transición que hemos vivido en estos últimos días se deben no tanto al no reconocimiento de lo que supuso para este país o Adolfo Suárez o para la transición o para la democracia, sino a la falta de voces en los medios de comunicación en torno a otros aspectos, a la falta de pluralidad. Es verdad que resulta llamativo. ¿Quiénes son los mayores defensores del legado de Suárez? Pensad. Y, por ejemplo,
cómo es posible que los propios expresidentes del gobierno, que ayer visitaron varios programas de televisión, visitaron un programa de televisión, al Rojo Vivo con Ferreras, y Felipe González estuvo también en la cadena SER, pero ¿cómo es posible que los propios expresidentes del gobierno pongan peros más que todos los comentaristas que parecen entregados absolutamente a la sumisión de la CT, de la cultura de la transición? El problema es que la perspectiva con la que se ve aquello desde hoy es distinta de la perspectiva de los que vivíamos, digamos, dentro de la sala de máquinas. Por eso me cuesta tanto trabajo hablar en medio de tanto ruido que impiden que se oigan algunas voces de algunas palabras de quienes conocimos de verdad los entresijos de aquel momento tan espectacularmente difícil y tan provechoso para la historia de España. Bueno, creo que la democracia debe tener es muy bueno que tenga un profundo sentido crítico, pero a la democracia le debe acompañar también el reconocimiento de las cosas. La generosidad también forma parte del lenguaje de la democracia, forma parte del espíritu de la libertad. Es muy importante. La crítica y el reconocimiento, no la sumisión. Digamos que son peros muy sutiles, pero los propios expresidentes se tomaron la cautela de no dejarse empachar por toda esta sobredosis, por este tsunami de la transición. Y es que quizá cabe preguntarse si no hay alguien, un sistema, una oligarquía política, que está aprovechando este momento de la transición, este espectáculo televisado desde el viernes, para intentar ofrecer de nuevo esa imagen de la unidad nacional, en fin, de los conceptos que hablábamos ayer, ¿no? Y intentando proscribir de nuevo a algunos que empezaban a instalarse como pues asamblearismo o como recuperar el verdadero valor y sentido de los extremos, que parece una palabra no solamente proscrita, sino condenada en esta sociedad del centrismo. Pero en todo caso, hablaremos de CT, la cultura de la transición, que es exactamente esto de lo que estoy hablando. CT es un concepto que fue creado por, si se puede decir así, por Guillem Martínez, es un periodista. Hablaremos con él para ver cómo la transición marcó unos márgenes de los que no se nos permite movernos, y a partir de ahí, si te mueves, estás fuera del sistema, fuera de la tele, fuera de los periódicos, y hablaremos con él de todo esto. Es un libro, un ensayo político que ha tenido un enorme éxito, pero ha pasado muy sutilmente, de mano en mano, y lo comentaremos con él. ¿Qué es CT? La cultura de la transición. ¿Sabes ya qué es lo que te está produciendo el empacho? Come back and give you grace. Escuchamos a Federico Mayor Zaragoza. Si uno mira quién tiene el poder mediático en el mundo, pues son unas 6 o 7 personas las que dominan de una manera enorme todo lo que es no solo la información sesgada, que esta es otra cosa de la que tendríamos que empezar a protestar. Cuando uno hoy ve en un kiosco los periódicos que nos ofrecen a los españoles, estoy hablando de Madrid, y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si la mayor parte de estos periódicos, la información que dan no es verdad, no es cierta. Entonces tenemos que protestar, como le decía antes. Este no es el mundo que deseamos para nuestros hijos. Y todas estas cosas de las que antes éramos solo testigos, ahora ya no lo seremos. ¿Por qué? Pues porque ahora podemos participar.
Queda alguien que no haya conocido a Suárez, que no haya compartido con él una partida de cartas, que no le escribiera los discursos, porque ahora todo el mundo parece que le conocía. Dice David Román, dice Suárez, 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 Suárez. Extrema derecha, extrema izquierda o extrema insensatez, todos pretenden legitimar su discurso mediante su figura. ¿Dónde queda la extrema altura política? Vuelva usted mañana, tenemos que pedirla a fábrica, dice David Román en Twitter. Álvaro Domínguez dice, 3 expresidentes que no consiguieron dirigirse palabras ni consenso, aumentando la crispación unos más que otros, no son un buen ejemplo. No, Álvaro, lo que pasa es que lo que sí que es verdad es que resulta llamativo que periodistas, comentaristas, incluso ciudadanos que ayer hicieron cola hasta altísimas horas de la madrugada, sean más papistas que el Papa. Los que le conocieron, los que realmente compartieron política con ellos, todavía se permiten algún pero. Es verdad que no muchos, pero algún pero se permitieron. Pero es que había ayer unos discursos en televisión, en las tertulias, encendidos, un amor, un ardor. Que no me parece mal, pero es por poner las cosas en su justo contexto. Yo sé que momentos así, y más cuando alguien fallece, y más con una historia personal, que yo creo que es realmente de lo que más lo que está patrimonializando los medios y la historia personal de Suárez, que fue compleja, fue complicada. Es eso más lo que está centrando, lo que ha reconvertido a la persona más que las propias políticas, aunque el tiempo las esté redibujando y parezca como el Superman de la tolerancia. Entonces no lo consideraban así, lo echaron a patadas. Hay algunos editoriales que están empezando a circular ya por internet que son interesantísimos, con algunos calificativos que le lanzaban los que ayer le elogiaban. Bueno, y como cada mañana ponemos en esta mesa, colocamos las portadas sobre la mesa, colocamos las tazas de café y vemos a ver qué es lo que nos trae la prensa, en fin. Primero la prensa impresa y también la prensa digital. Dice Infolibre, extrabajadores de Telemadrid se van a querellar en el Supremo contra González por 7 delitos. Dice, consideran que el ático del presidente de la Comunidad de Madrid en Estepona es una dádiva que recibió de Enrique Cerezo a cambio de decisiones que favorecieran al empresario y al presidente del Atlético de Madrid y provocaron la descapitalización de Telemadrid. También dice, el SUP pide otra rogatoria para averiguar quiénes son los dueños de la empresa opaca que le vendió el ático. El diario.es, el Servicio Público de Empleo promociona ofertas de trabajo fraudulentas. La web del antiguo INEM recoge varios anuncios de empleo en los que se ofrecen condiciones por debajo de la ley y se discrimina en función de sexo y la edad, algo prohibido por la norma. Asesinar a una prostituta, dice el diario.es, no es violencia machista. Es la respuesta que ha dado el gobierno al Grupo Socialista, que en una pregunta parlamentaria cuestionó por qué este caso no estaba incluido en las estadísticas, dice el diario.es. Y dice también, Iberdrola y Endesa usan Garoña como moneda de cambio en la reforma eléctrica. El empeño del gobierno en reabrir la central está llevando a concesiones a la central que benefician a todas las nucleares. Esto es lamentable. Resulta que las eléctricas se están utilizando como moneda de cambio en la central de Garoña hasta el punto de que en realidad si tuvieran que reabrirla tendrían que asumir unos costes altísimos porque la nueva normativa les obliga a revisar, porque sabéis que es una central desfasada en el tiempo y que ya ha pasado su vida útil, debiera estar cerrada, pero como fue un compromiso electoral del gobierno de Rajoy y a este sí le tienen apego, entonces, bueno, las eléctricas se están aprovechando de esto hasta el punto de que están pidiendo que se flexibilice la ley para no tener que asumir esas enormes transformaciones que la seguridad les obliga. Es decir, que si la reabren, la van a reabrir sin las garantías que exigía la ley, por lo menos hoy. Así que la hermana gemela de Fukushima está a punto de ser abierta si es que triunfan estas presiones. Y a la vista de cómo está actuando el gobierno y el señor Soria, el ministro, pues en fin, uno no tiene demasiadas expectativas de que se vayan a poner muy serios.
Pero claro, estas cosas no importan, solo importan a rojos melenudos, porque total, ¿qué es una central nuclear sin seguridad? Si es como una bombilla. Dice Luis Cuerdo, Suárez es el pasado. Estamos construyendo el futuro. Candidaturas Podemos, primarias abiertas a toda la ciudadanía. Ahora Podemos. Dice Gema, con Adolfo Suárez lo dejamos de ver todo en blanco y negro y empezamos a ver la vida en color. Nos compramos una tele nueva. Nostalgia. Y Mariluz dice algo que es verdad, yo también me lo he preguntado. Mariluz dice, no entiendo por qué, viendo tantos amigos como le han salido estos días, a él se le viera tan solo durante tantos años. Y Abel dice, a mí lo que me empacha es que nuestros políticos sigan mirando al pasado para recordar lo bien que lo hacían y no sean capaces de avanzar. A mí lo que me da la sensación es de que todos estos tweets expresan muy bien lo que siente la gente, ¿no? Luego me dicen a mí, Fernando, estás hecho un radical. Digo, no, es que es el sentir de la gente. Lo sorprendente es que la gente, que ni la política ni el periodismo se esté dando cuenta de dónde está la temperatura de la ciudadanía en este momento, ¿no? Y vivan enajenados en una realidad paralela de hace 30 años, pensando que el sistema puede ser igual, que el modelo puede ser el mismo, que los pactos se hacen de la misma forma, de espaldas a los ciudadanos. Este mismo ejemplo del que os hablaba el otro día, que está en la rumorología de los mentideros de Madrid, del gobierno de concentración nacional, que sigue avanzando y avanzando y avanzando. Se habla de un eventual gobierno, en caso de derrota electoral de los dos grandes partidos, un eventual gobierno de concentración entre ambos. Esto ya lo comentamos aquí en el programa y lo tengo escrito en Radio Cable. Pero esto mismo es un ejemplo perfecto de la incapacidad para observar lo que está ocurriendo en la ciudadanía, ¿no? Igual que el 22M, negar la realidad, infravalorar las cifras, en portada, despreciar el movimiento del 22M o colocar el foco en la violencia, en los incidentes, en lugar de en la cantidad de cientos de personas, la cantidad de miles de personas que recorrieron España a pie y se vinieron aquí protestando y exigiendo un cambio de modelo. No ver eso es tener una ceguera tan enorme. Lo que sí que es cierto es que ayer el funeral, el velatorio, nos ofreció una imagen de unidad, esta tan ansiada. Por eso todos los medios de comunicación, especialmente los que están instalados en ese estadio de poder, defienden y presumen de ello. El País dice, la figura de Suárez recupera por un día la unidad política. Los tres expresidentes del gobierno y todas las fuerzas se unen en el homenaje al principal artífice del consenso constitucional. Lo que no tengo yo muy claro es que se hayan unido por la figura de Suárez, como dice el periódico El País, o se hayan unido porque han encontrado una oportunidad buenísima para hacerlo. Es decir, la estaban buscando. Porque la unidad en este momento les beneficia, porque quizá la distancia ya no está entre los políticos, la distancia está entre los políticos y la ciudadanía. Y esa es la imagen de unidad que deberían ofrecer, y esa es la que no están ofreciendo. Dice José Manuel, no te metas con las eléctricas, Fernando, piensa en el recibo de la luz y lo que te pueden hacer. Me meto con las eléctricas, José Manuel, porque estoy pensando en el recibo de la luz. Porque la bromita de los 378 euros en esta última factura y los 576 en la del mes pasado todavía no la he perdonado. Es que claro, me pregunto, si a mí me llegan esos facturones y no hago un uso loco de la luz en absoluto, soy bastante consciente de lo que cuesta. Si a mí me llegan esas facturas, ¿qué le estará llegando a la gente? Eso o tengo conectado aquí al PP de la calle Génova entero, en mi línea, y lo estoy pagando yo.
El ABC dice en portada, una gran pena, tiene una fotografía del rey en su abrazo con el hijo de Suárez, con Suárez y Ana. El rey resume el sentir de España, una gran pena. El gobierno añade el nombre de Adolfo Suárez al aeropuerto de Madrid-Barajas. Bien, lo del aeropuerto veremos a ver cuánto nos cuesta, pero bien. Observadores de otros países controlaron a la policía el 22M. Acoso de la izquierda radical a los jueces. Tras 7 años en el cargo, Arturo Fernández es reelegido presidente de CEDIM hasta 2018. Arturo Fernández, un digno representante para el empresariado madrileño. Di que sí. Ay. Estoy por volverme a la cama, porque estáis ahí, si no, apagaba. Por cierto, damos la bienvenida, que luego me dicen, saludas a los del directo, pero te olvidas de los que descargamos esto en podcast. Damos la bienvenida a los que se incorporan vía YouTube, vía Spreaker, vía iTunes, o lo descargan vía radiocable.com. Por supuesto, si lo habéis descargado y lo estás escuchando, no estás solo. El último, el mundo, la última lección de Suárez. Dice, decenas de miles de personas hacen cola durante horas en el Congreso de los Diputados para honrar al político del consenso. La imagen de González, Aznar y Zapatero juntos en la Capilla Ardiente abre un paréntesis en la pugna bipartidista. Más, afirma que el expresidente no miraría para otro lado y Margallo dice que actuaría como Rajoy con Cataluña. Aquí cada uno lleva el asco a su sardina. Además es muy gracioso porque cada uno interpreta lo que haría Suárez en función de sus intencionalidades políticas. En fin, el milagro de la transición, que también obra su trabajillo en eso. Todos creen que se han salido con la suya. Silvia Barradas Pint ha recogido una frase, te lo agradezco, Silvia. La distancia no está entre los políticos, la distancia está entre los políticos y la ciudadanía. Te voy a retuitear. Dice también, Ciudadano 14, mi factura de la luz mensual no pasa de 50 euros. Bien es cierto que vivo como una asceta, pero es que yo también. Lo que pasa es que con el crío es verdad que ponemos la calefacción por la noche, por el niño, porque ya que le salgan sabañones me parece un poco exagerado como concesión a las eléctricas, pero de ahí a recibir semejante facturón, debo tener a todo Iberdrola o a Gas Natural viviendo a mi costa de lo que yo pago. Y luego para que se repartan esos beneficios milmillonarios. Claro, a mí es que se me encienden las carnes. Bueno, La Razón dice, España unida por Suárez. Vuelve a emplear este método de la doble portada, que despliegas así el periódico y entonces te puedes hacer un póster y ponerlo en el cuarto de estar. Y entonces hay una foto del rey que está honrando el féretro con una bandera sobre España de España sobre él y el rey inclinado y dice, el rey, Rajoy, Aznar, Zapatero y González destacan la labor de consenso del expresidente mientras más politiza el funeral. De verdad, en fin, qué cosas. El siglo XX, que a ustedes les gusta tanto, ha sido el siglo de las dos guerras mundiales, ha sido el siglo de la guerra atómica, ha sido el siglo de los campos de concentración en Alemania, el siglo de los campos de concentración en Rusia. Ha sido el siglo en que se ha envilecido de un modo casi absoluto el amor, el erotismo, que se ha convertido el cuerpo en publicidad. Every step I take takes me farther from you. Every move I make. La cafetera de radiocable.com. Con la muerte de Suárez estamos viviendo una auténtica exaltación de los principios de la transición y en los próximos días es de esperar que palabras como consenso, cesión, centrismo nos van a invadir por tierra, mar y aire, intentando imponerlo como valores absolutos. Y esto es lo que se conoce como CT, cultura de la transición. Guillem Martínez, buenos días. Bueno, buenos días.
Guillem coordinó la obra CT, o La cultura de la transición. Es un ensayo político firmado por 20 autores. Es muy crítico con el legado de la transición, porque, Guillem, ¿qué es exactamente la CT, la cultura de la transición? Okay, pues es un concepto que hemos trabajado en realidad esas personas. No creo que haya un autor, somos varios y que las personas lo van cogiendo, lo van ampliando, sobre todo en el ámbito académico exterior. En Estados Unidos, por ejemplo, se está estudiando en Princeton, en Pensilvania, en varias universidades, en Francia también, en España evidentemente en ninguna universidad. Es sobre todo un análisis cultural, de estudios culturales, pues esa propuesta, para analizar los discursos del poder en España, que es llamativo porque han creado en la cultura democrática española, la que se creó desde los 70 y sobre todo a partir de los 80, pues es una cultura única en Europa en su verticalidad. Es muy vertical y es una herramienta muy descomunal y muy fácil de utilizar por los gobiernos, porque les permite utilizar grandes conceptos y bajarlos a la sociedad unilateralmente sin posibilidad de discusión. Por ejemplo, democracia, por ejemplo, violencia, por ejemplo, y eso es en qué ha consistido básicamente. En cierta forma, lo que venís a decir en la obra es que se crearon durante la transición, durante el posfranquismo, se crearon una serie de marcos en los que ni la cultura, ni los discursos políticos, ni el periodismo podía salirse, ¿no?, a riesgo de quedarse fuera del sistema. Sí, la teoría es que en la transición la izquierda pinta muy poco y lo único que aporta para poder discutir algo es la desarticulación de la cultura, que por lo visto iba a dominarla o la dominaba o algo así, y la desarticulación de los movimientos sociales. Y de la desarticulación de la cultura nace una cultura, es decir, una novelística, un periodismo, una poesía, un teatro, un cine, encaminada a no problematizar. En el libro da la impresión de que se está rompiendo el tabú de la transición y de los límites impuestos por ella, y sin embargo, viendo lo de las últimas 72 horas desde que se anunció que iba a morir Suárez, no sé si realmente estamos ante un cambio de ciclo. ¿Tú lo crees? Sí, estamos ante un cambio de ciclo. Ejemplos. No sé si te acuerdas que violencia inusitada hubo en Valencia con estudiantes de un instituto, el Vicens Vives. Un policía, un comisario, hizo una rueda de prensa y acusó a estos estudiantes de violentos. Esto 5 años antes hubiera sido el fin de estos estudiantes. En una cultura vertical se apunta quién es el violento, que era una palabra mágica también de este sistema, y el violento desaparece, de alguna manera. Esto fue explotado muy bien por Aznar en su última legislatura, cuando los violentos y los que oxigenaban la violencia, pues eran todos. En un momento dado era hasta el PSOE, por ejemplo, ¿no? Y aquí, pues, todo el mundo se rió. De pronto esto era humor, era humorístico. No se podía calificar de violentos a aquellos chicos de 15 años, ¿no? La capacidad de señalar y marcar marcos está contestada con bastante naturalidad, diría yo. ¿Cambios de estos días? Yo diría que sí, hay muchos cambios. El primero de ellos es que esto ha sido tanto de Estado como particular. Fue el hijo de Suárez el que llamó la atención sobre la inminente muerte de su hijo. Interpreto que tenía miedo a que pasara de largo esta muerte. Hay otro detalle, y es que en las redacciones me consta que no ha habido, en las redacciones hay una necrológica hasta de Ricky Martin para cuando se muera, ¿no? No está bien trabajado el tema de necrológicas, han tenido que reinventar todas muy rápidamente. Otro ejemplo, la agonía de Suárez de ayer fue muy utilizada para neutralizar lo de las marchas. Pues Guillem Martínez, coordinador de CT o la cultura de la transición, muchísimas gracias, un abrazo, muy buenos días y muy buena suerte. Sí, vale, bien, chao. La cafetera de radiocable.com. Your first letter came. It sounded nothing like you. And it took all my strength. La cafetera te enseña, la cafetera te entretiene y yo te digo contento hasta la semana que viene, ¿no? Hasta mañana. Sometimes late at night. CT, cultura de la transición, ese concepto que nos inunda, nos invade, nos asedia por todos los frentes, tierra, mar y aire, y que explica mucho de lo que se vive en este país, la cultura del miedo a salirse del centro. Y alguien me decía, Fernando, te estás volviendo extremista. No, yo no soy extremista para nada. Yo soy bastante centrista, de hecho. Y cualquiera. Luego tengo otros amigos que me dicen, Fernando, tira hacia la izquierda. O sea que lo que creo es que los ciudadanos tienen derecho a saber las cosas. Y tienen derecho a poder formarse una opinión, que es un concepto bastante diferente.
Son las 9 de la mañana, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás solo. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore. No como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. Nos vamos. Si te ha interesado lo que has escuchado aquí, sal y cuéntalo. Hasta mañana. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. We will sound all our silver songs and we